Hola, ¿cómo están? Tiempo de noticias. En RT encendemos la alerta informativa por lo que está ocurriendo en Ecuador. Quito, la capital, respira violencia. El gobierno anuncia que todo el que esté en las calles será detenido. El presidente decreta la militarización de la ciudad y toque de queda. Los choques entre manifestantes y la policía no cesan. Turquía enfrenta sanciones por su ofensiva contra los kurdos en el norte de Siria. Francia y Alemania suspenden la exportación de armas a Ankara. Desfile militar en Madrid con motivo del Día de la Hispanidad. Como cada año, la fecha no queda exenta de polémicas. En América Latina, en cambio, se homenajea a las culturas indígenas y muchos insisten en reformular el concepto de descubrimiento. Desde los estudios de RT en Moscú tenemos esta y otras noticias durante la próxima media hora. Acompáñenos. La capital de Ecuador está bajo orden presidencial de toque de queda. Lenín Moreno anunció la militarización de Quito debido al recrudecimiento de la protesta antigubernamental. Nuevos choques estallan tras el comunicado de la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de que aceptaron el diálogo directo ofrecido por el mandatario. Desde el terreno, Juan Pablo Ruiz describe la situación. Hola Juan Pablo, cuéntanos, ¿qué sucede ahora mismo en Quito? Fernando, ¿qué tal, amigos? Gracias, Fernando, amigos de RT. La capital del Ecuador se encuentra en un completo estado de sitio. Todo ciudadano que salga a la calle, no importa en qué actividad, será detenido. Según la Constitución del Ecuador, será detenido hasta que pase este periodo de toque de queda decretado por el presidente Lenín Moreno. No se conoce cuándo finalizará este toque. Sin embargo, como lo mencionábamos, cualquier ciudadano que se encuentre transitando alrededor de cualquier institución pública o simplemente afuera de su casa será detenido y puesto a la órdenes de la autoridad competente. Minutos antes, al mediodía aproximadamente, se confirmó un posible diálogo. Así lo anunciaron las autoridades del gobierno a nivel nacional con los representantes del gremio de manifestantes. Sin embargo, minutos más tarde, aproximadamente a 45 minutos antes de las 3 de la tarde, el presidente Lenín Moreno decretó un toque de queda que rige a esta hora en la capital de los ecuatorianos. El jefe de Estado, Lenín Moreno de Ecuador, acusó a narcotraficantes y al expresidente Rafael Correa de estar detrás del caos generado en la capital del Ecuador. Escuchemos. Es importante que este llamado al diálogo que hizo el presidente de la República haya sido acogido por ellos y les agradezco y se los felicito. Vamos a restablecer el orden en todo el Ecuador. Iniciamos con el toque de queda en Quito. He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas inmediatamente tomar las medidas y operaciones que sean necesarias. Restableceremos el orden en todo el Ecuador. He dispuesto a Fuerzas Armadas que aplique el toque de queda en la ciudad de Quito. Toque de queda que ya está vigente aquí en la capital de los ecuatorianos. Insistimos, todo ciudadano que salga a la vía pública en cualquier actividad, así sea afuera de su casa, será detenido y puesto a orden de las autoridades competentes mientras dure el estado de queda, que el presidente Lenín Moreno no ha anunciado cuándo finalizará. Esta información seguramente lo tendremos en el transcurso del día. Y precisamente este día ha sido una jornada llena de conflictos aquí en la capital del Ecuador. Pero como lo señalaba el presidente de la República, Lenín Moreno, alrededor del mediodía se respiraba una especie de tranquilidad, incluso unos aires de esperanza, luego del anuncio por parte de la CONAIE y también del gobierno nacional a través de la intermediación del alcalde de Quito, Jorge Yunda, que anunciaron que iniciarían los diálogos con el sector de manifestantes. Sin embargo, horas más tarde, como lo decíamos, 45 minutos antes de las 3 de la tarde, cuando alrededor de unas 30.000 personas se encontraban alrededor de la Asamblea Nacional o de la Contraloría, se declaró el estado de queda. Muchas personas continúan caminando en Quito intentando llegar sin transporte público, sin movilización a sus hogares, y de ser detenidos será la autoridad
inmediata, es decir, los militares o los policías quienes encuentren a la ciudadanía en la calle, de detenerlos o no, tendrán de alguna manera la predisposición los militares. Sin embargo, la orden es quien esté en las calles será detenido, más aún si es que se registran actos de vandalismo como los ocurridos días atrás con el periodista de la cadena Teleamazonas que fue agredido y al salir del ágora de la Casa de la Cultura por un grupo de manifestantes que actualmente se está investigando y buscando responsables. El periodista se encuentra ya estable, sin embargo, el medio de comunicación en el que él trabaja, Teleamazonas, minutos antes de esta transmisión, fue atacado por parte de un grupo de manifestantes, incendiando un vehículo que estaba en los exteriores, ingresando a la sala de redacción, realizando todo tipo de destrozos al interior de Teleamazonas. Lo propio, un incendio también ocurrió en el edificio de la Contraloría, en las inmediaciones al frente de la Asamblea Nacional, a escasos metros de donde se encontraban los manifestantes en el Parque del Arbolito, en donde ahora mismo son reprimidos por parte de la fuerza pública a través de la aplicación de gas, incluso, según podemos ver en algunas imágenes, posiblemente de bombas de goma. Hemos visto en las imágenes cómo manifestantes caen al suelo luego de recibir un fuerte impacto. Estas imágenes precisamente ocurren en las inmediaciones del Parque El Arbolito, donde se encuentra el edificio de Contraloría que fue incendiado. Ahora mismo escuchamos también la detonación de gas lacrimógeno en los alrededores. Quito, en algunos sectores, la capital del Ecuador, en donde nos encontramos transmitiendo ahora mismo, se encuentra desabastecido en algunos sectores del servicio de agua potable. Acusan las autoridades a un sector de indígenas de haber roto algunas tuberías. Sin embargo, las autoridades municipales han dicho que están solucionando el problema y que pronto volverá el servicio del agua potable. El sector más afectado es el sur, el que precisamente está ahora mismo a mis espaldas. Las instalaciones de Diario El Comercio, el más tradicional y emblemático de la capital del Ecuador, también sufrió ataques por parte de los manifestantes, precisamente en la parte sur del Ecuador. Equipos de bomberos también se encuentran siendo agredidos, y también vale destacar el servicio humanitario que realiza la Cruz Roja, y podemos confirmar, según la versión de la Policía Nacional, que varios miembros de la policía se encuentran ahora mismo retenidos en un sector denominado como Carcelén. Gracias, Juan Pablo, por ese informe en directo. La situación ahora mismo en la capital de Quito, ahí lo veíamos en las imágenes, mucha tensión con ese toque de queda decretado por el presidente. Te agradecemos por tu informe. Francia suspende toda venta de armamento a Turquía por la operación que realiza el país otomano en el norte de Siria. Poco antes, la misma medida fue anunciada por Alemania, mientras los medios informan de 4 soldados turcos muertos y otros 6 heridos desde el inicio de la ofensiva. Las autoridades turcas afirman haber abatido a más de 450 terroristas. Desde Ankara precisan que el país asumirá la responsabilidad de controlar las cárceles donde se encuentran los yihadistas del autoproclamado Estado Islámico. El Centro Ruso para la Reconciliación del país árabe advierte de una posible catástrofe humanitaria en el este del río Éufrates a causa de la ofensiva. Por su parte, los milicianos kurdos de las Fuerzas Democráticas de Siria exigieron el apoyo de Egipto. Un equipo de RT conversó con algunos de ellos. Denuncian que Estados Unidos violó el acuerdo que tenía. Esperamos que Estados Unidos tome una postura más correcta de la que tiene ahora. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría dado extraoficialmente luz verde para la ofensiva militar. Esperamos que la Casa Blanca y el Congreso tomen ciertas medidas para impedir esta agresión. Pensábamos que no iban a permitir que Turquía utilizara su aviación, pero lamentablemente recibimos garantías del jefe del mando central de Estados Unidos. En el marco de nuestra alianza con Estados Unidos, tuvimos un acuerdo sobre la eliminación total del Estado Islámico en Siria, pero ellos, liderados por Donald Trump, violaron este acuerdo. El rechazo de la operación turca contra las milicias kurdas traspasa las fronteras de Siria. En varias ciudades de Francia y Alemania, miles de manifestantes marcharon en contra de las acciones de Recep Tayyip Erdogan y exigieron parar la ofensiva. Tan solo en la ciudad germana de Colonia, 10.000 activistas salieron a las calles con banderas kurdas y pancartas que decían Erdogan es terrorista. Además, exigían a la Unión Europea imponer sanciones contra Turquía.
En París, 20.000 activistas se unieron a la protesta. Cabe señalar que la policía advirtió de antemano a los manifestantes que no mostraran el símbolo del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerado por la Unión Europea como organización terrorista. En opinión del analista internacional Esteban Silva, detrás de la ofensiva turca en Siria está el cruce de las alianzas previas. Esto es una ofensiva de agresión extraordinariamente compleja y que tiene múltiples consecuencias. En primer lugar, está en juego nuevamente, se producen ataques que violan la integridad territorial de Siria, ¿no? Después de un país que ha sido castigado de manera sustantiva y dramática en los últimos años por fuerzas externas y también por el conflicto interno. En segundo lugar, esto es una operación por parte de Turquía extremadamente complicada, pero que tiene que ver con un conjunto de contexto, en un contexto donde habían alianzas previas que están cruzadas. Se explica en clave imperialista. La administración Trump y las distintas administraciones norteamericanas tienen aliados circunstanciales y finalmente operan con esta lógica porque al final solo operan sus intereses geoestratégicos, particularmente los económicos, pero también los de su complejo militar industrial. Los norteamericanos no tienen palabras serias y seguras, nunca. Aquí podemos ver, años antes, en el génesis del Estado Islámico, de la lógica terrorista, los armaron, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Afganistán, ¿no? Los armaron, los entrenaron. Después, en otro contexto, pasados los años, y en otros escenarios los han combatido. Han llegado a acuerdos con los kurdos para combatir al Estado Islámico, pero al mismo tiempo han generado operaciones de apoyo a las fuerzas extremistas sirias que estaban contra el gobierno del presidente Hafez al-Assad y el ejército sirio. Es decir, la política norteamericana no tiene aliados seguros y permanentes, solamente su única aliado principal son sus propias concepciones geopolíticas y en general es zigzagueante. Por eso, en general, además es hipócrita. La escalada del conflicto en Siria fue también uno de los temas de la entrevista de Vladimir Putin con varias cadenas internacionales. El presidente ruso señaló que las fuerzas militares extranjeras que operan en el país sin el permiso del gobierno deben retirarse. No obstante, durante su comparecencia habló también de otros asuntos como el armamento ruso y las relaciones con la OTAN. Todas las fuerzas desplegadas de forma ilegítima dentro de cualquier Estado soberano, en este caso Siria, deben marcharse. Esto es aplicable a todos los gobiernos por igual. Si el nuevo gobierno legítimo de Siria opta por decir que ya no necesita la presencia militar de Rusia, entonces también será válido en el caso de Rusia. En la actualidad, discutimos abiertamente esta cuestión con todos nuestros socios, incluidos Irán y Turquía. Hemos hablado de ello con nuestros socios estadounidenses muchas veces. Y seré tan franco con ustedes como lo he sido con mis homólogos. Siria debe estar libre de la presencia militar de otros estados. Trabajaremos en armas ofensivas que superarán cualquier sistema de defensa antibalístico. Ahora ya no es ningún secreto que lo hicimos. El sistema de defensa antibalística tiene como fin interceptar los misiles balísticos, misiles que siguen una trayectoria balística, mientras que lo que hicimos fue mejorarlos notablemente y crear otro armamento que no tiene rival en el mundo. Por supuesto, existe esa sensación. Siempre hemos sentido esa amenaza y expresado nuestra preocupación al respecto.
pero siempre nos responden: no se preocupen, no estamos en contra de ustedes, no hay motivo para preocuparse, porque la OTAN se está transformando, ya no es una organización militar de carácter agresivo, etc. Sin embargo, nunca se ha modificado el Tratado del Atlántico Norte. Hay un artículo, no recuerdo si es el quinto, puede que me equivoque, sobre el apoyo militar a los miembros de la organización. Es un bloque militar y, por supuesto, no nos hace ninguna gracia que las instalaciones de un bloque militar se acerquen a nuestras fronteras. En vísperas de su visita a Arabia Saudí, Vladimir Putin también denunció los ataques a la refinería de la compañía local Aramco. El presidente ruso destacó que tales actos no afectarían la cooperación entre Moscú y sus socios árabes. El estado actual de la refinería y los trabajos de restauración y de reconstrucción fueron observados por periodistas rusos que visitaron los yacimientos. Se señala que el recinto reinició operaciones al día siguiente del ataque y en cerca de 10 días la producción se recuperó hasta su nivel anterior, pero hasta ahora se necesitan hasta 2 meses para terminar todas las reparaciones. Estados Unidos culpó a Irán por el bombardeo, mientras que Teherán ha rechazado todas las acusaciones. Recordemos que los rebeldes hutíes reivindicaron la incursión con drones realizada el 14 de septiembre. La Unión Europea ofrece a Estados Unidos empezar a negociar para evitar el aumento de aranceles mutuo que podría poner en riesgo el comercio y el empleo. Esta iniciativa fue propuesta por la comisaria europea de Comercio en su carta a su par estadounidense, según informa El País. Bruselas invita a Washington a encontrar una salida justa e indica que la subida de tarifas por sus ayudas a Airbus complicaría encontrar una solución a esta problemática. Las sanciones norteamericanas están previstas para el 18 de octubre y tendrán un valor de 7.500 millones de dólares. Se informa que están autorizadas con la Organización Mundial del Comercio, ya que la Unión Europea no cumplió los requisitos del regulador. La lista en particular incluye aviones británicos, alemanes, españoles y franceses. Los aranceles sobre ellos aumentarán en un 10%. Se hace una excepción con respecto al equipo militar. El gobierno de Estados Unidos rechaza la propuesta de Brasil para unirse a la Organización de la Cooperación y el Desarrollo y prioriza la entrada de Argentina y Rumania. Este mensaje anónimo de un alto funcionario estadounidense fue publicado por la agencia Bloomberg. Javier Sanz y María Isabel Ceballos nos cuentan la polémica que conlleva esta información. Vamos a poner en contexto en el sentido de qué es la OCDE, prácticamente una insignia de honor para quienes hayan alcanzado altas metas de prosperidad. Sí. 36 países miembros a los cuales quiere pertenecer también tanto Brasil como Argentina. En marzo de este año, Javier y amigos, el presidente Donald Trump junto a Jair Bolsonaro estrecharon manos y Estados Unidos le dijo: queremos a Brasil dentro. Pero hay fuentes extraoficiales que han preferido el anonimato, que son cercanas al gobierno de Washington, que han dicho que va a haber preferencia por Argentina por un mayor desempeño en las metas económicas afines a los intereses estadounidenses, y esto evidentemente tiene su correlato en esta carta que se divulgó en Bloomberg por parte del secretario de Estado, Mike Pompeo, al secretario general de la OCDE, en el sentido de sugerir a Argentina, Rumanía y obviar a Brasil en esta carta. Esto es lo que generó la polémica. Sí, y también aupado en que se sugiere por parte de Mike Pompeo que haya un crecimiento mesurado en la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico. No han tardado en calificar en sus cuentas de Twitter tanto el presidente Bolsonaro como Donald Trump que estas son informaciones falsas, que son fake news, a lo cual Donald Trump ha insistido en que dará su total apoyo al Brasil para la entrada en la OCDE, y Mike Pompeo ha reforzado estas declaraciones en el sentido de que Estados Unidos es un partidario entusiasta de este ingreso. Hay que señalar también que a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico han llegado 5 solicitudes por lo menos que se están analizando, y que 2 de ellas son latinoamericanas. También hay que señalar, Javier, que en junio del 2016 se presenta por primera vez la de Argentina y luego en mayo de 2017 la de Brasil. Por lo cual Jair Bolsonaro dice: a ver, nosotros estamos en el orden correcto, simplemente vamos a aguardar nuestro turno. En opinión del periodista y editor del sitio Opera Mundi, Breno Ullman, el apoyo de Estados Unidos a Argentina es el último regalo para Mauricio Macri, que está
a punto de perder las elecciones, a juicio del analista. Yo creo que Washington es favorable al ingreso de Brasil, hace parte del acuerdo de Trump con Bolsonaro. Lo que se pasa es que el gobierno Macri en Argentina vive una situación emergencial, está a un paso de perder las elecciones de octubre ahora, o sea, a la posibilidad que la izquierda argentina, que los peronistas vuelvan al gobierno con la fórmula Alberto Fernández, Cristina Kirchner, es muy grande. Y lo que está haciendo Trump es entregar a Macri un regalo, un reconocimiento internacional con ese tema del ingreso en la OCDE, tratando de hacer con que ese regalo funcione como un activo electoral. Por eso la urgencia de imponer a Argentina en la OCDE. Además que Argentina pidió ese ingreso antes que Brasil, un año antes que Brasil. Pero fundamentalmente Trump trata de auxiliar, de apoyar a Macri, que vive una situación electoral muy peligrosa en Argentina. Madrid acogió el desfile militar con motivo del Día de la Hispanidad. La jornada conmemora que el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón desembarcó en América y conectó el viejo y el nuevo continente. Los reyes de España presidieron el evento acompañados por el presidente del gobierno en funciones y también otros altos cargos. Vamos a revisar algunas características que dejó esta jornada de recordación, y es que se inauguró con el recibimiento de Pedro Sánchez a la familia real. El presidente en funciones, al igual que el año pasado, fue abucheado a su llegada. Unos 4.000 militares participaron en el evento, el cual terminó con la interpretación del himno a los caídos por parte de Ainhoa Arteta. El desfile, constituido por una exhibición terrestre y aérea, contó también con un momento viral que lo vemos a continuación. Se produjo cuando el paracaidista que llevaba la bandera española no fue capaz de aterrizar según lo planeado y chocó contra una farola del mobiliario urbano. Barcelona acogió también otra marcha por la unidad de España. El acto, en el que se quemaron banderas catalanas, estuvo encabezado por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Grupos antifascistas marcharon paralelamente. El contexto es de especial relevancia, ya que los políticos presos esperan la sentencia del Tribunal Supremo este lunes. Información preliminar indica que no se decretará el delito de rebelión, ya que el plan no contemplaba la violencia. Los cargos serán de rendición, de sedición y de malversación. Así se expresaban los asistentes a la marcha. Están aprovechando todos los políticos secesionistas para intentar separar Cataluña de España. Y la verdad es que tienen que tener su condena por este delito hacia la Constitución y por querer promover el guerra civilismo en Cataluña. Y que se enteren que Cataluña va a seguir siendo española. Hoy estamos reafirmando que como catalanes, lógicamente, somos españoles. Hoy es el día de la fiesta nacional española y queremos hacerlo evidente a aquellos que hacen oídos sordos y no lo quieren entender, aunque lo entienden. En cualquier caso, no es un festejo exento de polémicas. Las redes sociales amanecieron plagadas de mensajes críticos, la mayoría bajo el hashtag Nada que celebrar. Diversos usuarios reclaman que la inversión dedicada a este despliegue militar podría dedicarse a satisfacer carencias de la sociedad española. Otros, a pesar de aceptar la cultura y costumbres españolas, no se muestran igual de tolerantes con esta festividad debido a su contexto histórico. Y es que muchos insisten en reformular el concepto de descubrimiento, que más bien observan bajo el prisma de una invasión, saqueo y matanza de los pueblos precolombinos. En América Latina, de hecho, la fecha homenajea a las culturas indígenas y a su diversidad, un reclamo que suscitó cierta polémica cuando el presidente mexicano envió una carta al rey de España meses atrás. En ella, Andrés Manuel López Obrador insistía en la necesidad de que España se disculpe por lo que él considera crímenes y atrocidades de los españoles tras su desembarco en América. Así se expresaba en su rueda de prensa. Consideramos que son momentos para la reconciliación y que se debe de pedir perdón por los abusos que se cometieron durante la invasión, en este caso la conquista y
pedir perdón por todas las invasiones y también por la represión a comunidades, a pueblos originarios. En la ciudad francesa de Toulouse, la jornada se cierra con 17 detenidos tras un repunte de movimiento de los chalecos amarillos en lo que fue su jornada número 48. La policía recurrió a gases lacrimógenos y agua a presión para dispersar a varios miles de manifestantes. La manifestación duró solo unos minutos antes de que las fuerzas del orden dispersaran a la multitud. Los activistas abandonaron el centro de la ciudad. Toulouse fue la capital nacional del movimiento, pero este se replicó en otras urbes como Burdeos, Lille o París. La capital también acogió marchas contra el cambio climático organizadas por el grupo Extinction Rebellion. El grupo ocupó parte de la calle frente a la Asamblea Nacional y urgió medidas ante la crisis climática. Los activistas comenzaron lo que denominan una rebelión internacional el pasado 7 de octubre por ciudades de todo el mundo. Esta jornada las costas de Japón fueron azotadas por el poderoso tifón Hagibis. Ya se informa de al menos 4 muertos y más de 60 heridos. Los vientos alcanzaron una velocidad de hasta 220 kilómetros por hora. Más de 170.000 personas fueron evacuadas. No obstante, son más de 7 millones las personas a quienes el gobierno llamó para que abandonen sus casas por el riesgo de inundaciones severas y desprendimientos de tierra. Los servicios de trenes fueron reducidos a la mitad y más de 1.000 vuelos fueron cancelados. Miles de casas se han quedado sin electricidad. El tifón se considera el más fuerte en los últimos 60 años. Veamos qué otras tormentas afectaron a Japón en el último siglo. Más noticias en breve. 2 tiroteos esta jornada en Estados Unidos. Una de las agresiones en un club nocturno en Nueva York ha dejado al menos 4 muertos y 3 heridos. Los afectados fueron trasladados a hospitales. La policía recuperó 2 armas en el lugar de los hechos. No obstante, todavía no dispone de información sobre el sospechoso o la motivación. 2 personas testifican en relación con la agresión. Y otro tiroteo se produjo en una iglesia en la ciudad de Pelham, en el estado de New Hampshire, durante una celebración de una boda y dejó al menos 2 heridos. El presunto atacante fue detenido y puesto bajo custodia. En Hong Kong, donde se celebra el 19º fin de semana de manifestaciones, algunos activistas atacaron la estación del metro usando cócteles Molotov. Se informa que nadie resultó herido, aunque la instalación sufrió graves daños. Mientras, miles de jóvenes y un grupo de ancianos salieron a las calles de la urbe para protestar contra la prohibición de usar máscaras y denunciar la actuación de la policía, que califican de demasiado severa. El corredor keniano Eliud Kipchoge hace historia al correr una maratón en menos de 2 horas. Su tiempo fue de 1 hora 59 minutos y 40 segundos en la carrera celebrada en Viena. Sin embargo, no será reconocido como récord oficial por la Asociación Internacional, ya que contó con varias ayudas no permitidas, entre ellas el avituallamiento proporcionado por personal de seguimiento o las liebres que le marcaban el ritmo. Además, un coche le proyectaba luz sobre la pista para mostrar un recorrido más favorable. Hasta aquí las noticias, gracias por habernos acompañado. Hacemos una pausa, pero enseguida regresamos para repasar los principales titulares de la jornada. Somos Manús, somos Yenichas, somos Sintis y somos gitanos. Nuestra historia se remonta a mucho tiempo atrás. Creen que somos romaníes procedentes del este. Yo diría que por ser gitanos en Francia se nos ve como extranjeros. Extranjeros en Francia. Soroka, Otachi, Riscani, Yedinet, Vriceni, Valti.
Nuestro pueblo se llama a sí mismo Chocanari, que significa gente trabajadora. Creo que nuestra comunidad es la más odiada del mundo, más que cualquier otra comunidad, lo creo de veras. Repasamos nuestros titulares. Prohibición de salir a las calles en Quito, Ecuador. El presidente Lenín Moreno decreta el toque de queda y militariza la capital en el 10º día de protestas contra sus medidas económicas. Francia y Alemania suspenden la exportación de armas a Turquía, medidas coercitivas tras la ofensiva de Ankara contra las milicias kurdas en el noreste de Siria. ¿Descubrimiento o invasión? Como cada año, el Día de la Hispanidad reabre el debate sobre la llegada de Colón a América. En España celebran con un desfile militar, mientras en América Latina se homenajea a las culturas indígenas. Hasta aquí las noticias, gracias por habernos acompañado. Sigan con nosotros. Viene ahora Kaiser Report.